Hola amigos, gracias por visitar mi canal, espero que tengáis un buen día. He adquirido hace unos días este cargador arrancador de baterías que por sus características despertó mi curiosidad y lo he comprado para ver si cumple con las expectativas que me ha generado. Se le supone un mínimo de calidad, es de la marca alemana AEG y se trata del modelo 158009. Realmente no sé si el fabricante original es AEG o si esta marca revende sus productos, pues en páginas de México me he encontrado este cargador que aparentemente parece ser idéntico, pero viene serigrafiado con la marca Michael. Deciros que este aparato ha sido comprado en Amazon España y que su precio ronda los 100 euros, más o menos el doble que uno de los últimos cargadores analizados en este canal, el de la marca Ultimate Speed, que tiene características parecidas y del que os dejaré un enlace en la parte superior derecha de la pantalla. No marchéis ahora a verlo, que al final del vídeo seguirá estando ahí para que lo podáis comparar. Lo vamos a someter a un montón de pruebas para verificar su voltaje final de carga, si distingue entre baterías normales y de las AGM o gel, si da los amperios que su fabricante dice tener, si carga por pulsos o no, y en general veremos la calidad de sus materiales, así que arrancamos. Bueno, una vez abierto, como podéis ver por aquí, para no aburrir a los amigos que como yo no tienen mucha idea de electrónica, pues nada, deciros simplemente que lleva un transformador bastante grande, un buen bobinado de lo que sí que parece ser de cobre, y que no lleva ventilador, es decir, no va a ser un transformador ruidoso. Lleva aquí, eso sí, un disipador que es como va a refrigerar, refrigeración pasiva, va a refrigerar el calor en esta chapa que lleva aquí de aluminio. Para refrigerar estos dos componentes, veis aquí uno, bueno, de abajo lleva otro, que es lo que sí se va a calentar junto con el transformador, y nada más. Sobre su manual, deciros que bueno, viene bien impreso y creo que se debe de explicar muy bien. El problema de todo ello es que el fabricante pues lo pone en 5 idiomas, los más importantes, el alemán, inglés, francés, italiano y dos más que no alcanzo yo a reconocer. Pero el problema es que no viene en idioma español. No sé si le hemos hecho algo al fabricante, los españoles, pero bueno, comprarle compramos sus aparatos, que menos que debería de poder dedicarnos un manual en nuestro idioma. En este punto empezamos mal. Bien, decir que el cargador viene construido en chapa metálica, pintada como veis aquí de rojo, excepto por su frontal, que es de plástico, y por la parte trasera, que también trae este cierre en plástico donde podemos enrollar las pinzas y el cable de alimentación de red. Trae en su parte trasera por aquí un orificio, no sé si se apreciará en cámara, creo que os podré poner una foto. No sé para qué valdrá, pero lo veremos después cuando lo abra. Así que en fin, voy a describiros un poco el panel frontal. Como veis aquí, tiene tres botones principales para funcionamiento. El primero, que es para seleccionar la cantidad de amperios que queramos que introduzca el cargador a la batería. En el caso de los 12 voltios, pues 2 amperios en la carga normal y 15 amperios en la carga rápida. En el caso de baterías de 6 voltios, que yo nunca he tenido, pues para la carga normal de 2 amperios y 8 en la carga rápida. Después podemos seleccionar también el modo de arranque de vehículos o de ayuda al arranque, como veis aquí con este LED aquí abajo. Bien, tendremos aquí un display en donde podremos ver continuamente el voltaje de la batería. Si pulsamos este botón, bueno, este LED estará encendido permanentemente al mismo tiempo que vemos el voltaje. Si pulsamos el botón nos pasará la pantalla de amperios, nos marcará los amperios que está dando en cada momento el cargador, pero a los pocos segundos nos va a volver a la situación de voltaje. Si volvemos a pulsar el botón nos bajará aquí a este LED de tanto por ciento y nos indicará qué tanto por ciento de carga lleva la batería. Un 5, un 10, si está al 100% de carga.
En fin, aquí tenemos estos tres indicadores. Este, que es para la carga total, nos indicará que ya ha cargado la batería al 100%. Este LED estará encendido cuando esté cargando la batería. Y este LED aquí, creo que es de color rojo, nos indicará cuando exista alguna falla o alguna anomalía, como inversión de las pinzas, algún corto, etcétera. Y aquí, en este último botón, podremos seleccionar la batería que estamos cargando. Por defecto están las baterías estándar, pero podemos seleccionar una GM o una de gel. Veremos si sabe distinguir entre ellas, vamos, si sabe dar la carga apropiada para cada tipo de batería. Vamos a empezar con la prueba de carga. Vamos a comprobar los amperios que da el cargador en carga normal de 2 amperios, sin carga rápida de 15. Vamos a comprobar si es capaz de dar sobre todo los 15 de forma continuada y no durante un tiempo limitado, que se caliente, haga un tiempo de reposo y vuelva a darlos. Vamos a confirmar este extremo. Tenemos una batería que se encuentra en perfecto estado, pero la tenemos descargada a 12.0 voltios. Creo que allí lo podréis ver. Creo que se verá. No. A ver si acerco aquí el multímetro. Aquí sí creo que sí se ve, ¿no? Así que ahora, estando descargada la batería, vamos a proceder a darle carga y ver si se mantienen los 15 amperios de forma continua. Venga, arrancamos. Bien, hemos iniciado la carga normal a 2 amperios. Os hago zoom por aquí, veis que el cargador, si le pongo en modo amperímetro, nos está marcando 2, 2,1, a veces 2,2. Anda ahí, entre 2 amperios y 2,2. La pinza amperimétrica, he puesto aquí 2, aquí esta nos marca 2 amperios, 2,02, y esta otra nos marca aquí 2 amperios. Podemos cambiar la escala para tener en el caico hecho un poquito más, nos marca 2,35, esta nos marca aquí, si la movemos, 2, y repito, la pantalla del cargador nos marca 2,1, 2,2. Bueno, anda ahí, efectivamente. Vamos a cambiar ahora a los 15 amperios. Lo va a hacer de forma suave, no hace un cambio brusco. Como podéis ver en la pinza amperimétrica, va a ir subiendo los amperios poco a poco. Y a ver si llega hasta los 15, ¿no? Debería de llegar. Pues se queda ahí en 14,6. Esta sí nos está marcando 15,2. Esta otra 14,56, perdón. Bueno, yo creo que se puede decir que sí, que a los 15 llega. Además depende de cada batería y de su resistencia interna, evidentemente. Además, según vaya cargando la batería, evidentemente irá absorbiendo menos amperios. Pero lo tenemos aquí, 14,5, 15,5. Está ahí, en orden de marcha. Ahora voy a hacer un vídeo, voy a poner ahí hacer un time lapse corto para ver si es capaz de mantener este amperaje durante el tiempo sin que se corte. Bueno, han pasado ya unos cuantos minutos, 9 minutos y un poquito más, y vemos que los amperios han ido variando un poquito entre los 15 y los 13 amperios. Esta pequeña, voy a hacer aquí zoom, esta pequeña diferencia en amperios entre una pinza y otra también es debido a la forma de poner o de pasar el cable por cada uno de los aparatos. Pero bueno, hemos visto que ha oscilado entre 13 y 15 amperios, pero durante estos 9-10 minutos que han pasado, en ningún momento el cargador ha tenido que parar por culpas de sobrecalentamiento o algo así. Eso es un dato que bueno, que a mí me ha gustado. Hemos visto que está dando, sí, aquí aquel marca de allí, el caigo es 14,3. Este 13,5, si lo muevo igual hago cambiar un poco esto, pero bueno, vemos que estamos ahí en ese orden. Así que ahora lo que voy a hacer es cambiar la batería. Voy a cambiar la batería por una de gel mucho más grande, a ver si es capaz de mantener los 15 amperios sin bajar a 14 o 13. Tenemos el cargador ya en carga rápida, dándolo supuestamente, aquí dice 15 amperios, 15,5. La pinza amperimétrica que tenemos aquí, con esta batería, bueno, aquí hay menos luz, a ver si puedo mejorarlo un poco más.
hay menos luz porque no están los focos ahí encima de la mesa. Pero tenemos aquí la pinza amperimétrica marcándonos 14,9 amperios. Y lo cierto es que lleva así ya unos minutos. Voy a poner la cámara en el trípode y a dejar grabar un ratito para ver si eso baja. Si se mantiene un rato así, pues oye, sería fenomenal. Bueno, yo creo que como prueba ya vale. Voy a quitar zoom aquí un poquito y volver aquí al cargador. Hemos visto que ha estado manteniendo los 14 amperios y medio. Parece que le cuesta mantener los 15, pero vamos, que 14 amperios, 14 y medio, creo que son perfectamente válidos. Y bueno, para mí tiene un aprobado, no hay problema en ello. Otra prueba interesante que reseñar en el vídeo es la de si el aparato se calienta o no después de que lleve, por ejemplo, como lleva ahora unos 50 minutos, una hora aproximadamente de funcionamiento a carga rápida, es decir, dando los 15 amperios o los 12, los 13, lo que les toque. En este caso está dando alrededor de los 12 amperios. Y lleva así, pues ya os digo que una hora. Efectivamente se calienta, al no llevar un ventilador que cause una ventilación forzada en su interior, bueno, pues el calor se va acumulando. Hemos visto que lleva esa rejilla para disipar de forma pasiva el calor, pero ese calor se acumula aquí en su interior. Y como vais a ver ahora, vamos a tomarle la temperatura al cacharro, vamos a escanear su superficie, preferentemente la chapa metálica, mejor que esta de aquí, la del plástico, puesto que el metal va a reflejar mejor el calor que hay ahí dentro. Y aquí lo tenemos, unos 41 grados, a ver si se aprecia ahí en la cámara, 41,1 grados de temperatura. Efectivamente se calienta, y bueno, y es lo normal que en parte se caliente. Decir que en el interior de esta habitación tenemos unos 19-20 grados aproximadamente, por lo tanto, si esto ocurre en verano, pues los grados van a subir un poquito. Venga, vamos con la siguiente prueba. Siento tener que comunicaros lo siguiente. Después de unas 2 horas de carga rápida, es decir, a potencia máxima, he visto que el cargador está dando nada más, no sé si se aprecia ahí, unos 9,6 amperios, cosa que la pinza que tengo aquí creo que está también recogiendo. 9,5, 9,6 de la batería grande. Yo he sospechado que pudiera ser que la batería estuviese ya cargada y estuviera absorbiendo menos amperios, pero ¿qué pasa? Que si vuelvo a tomar la temperatura aquí al cacharrillo, pues mirad cómo se ha puesto esto. ...42 grados y medio... y he sospechado que esta bajada de amperios no está causada por la batería, está causada porque esto se está calentando y como lleva ahí un controlador que regula todo, ha preferido bajar los amperios antes que pasarse de temperatura. Para descartar que no fuese la batería, que he hecho, me he traído otro cargador que tengo por aquí en casa, un cargador que ya tengo hace tiempo, también da los 15 amperios, así que lo que voy a hacer ahora mismo, tal como está conectado todo, es desconectar primero aquí en el aparato y ahora aquí desconectar la batería, y voy a conectar este otro cargador aquí con sus pinzas. Perdonad el meneo de la cámara, es que os lo quiero mostrar y no me queda más remedio. A ver ahora. Ahí no hay tanta luz por culpa de los focos que están aquí. Le voy a poner a esto la pinza. Aunque este cargador también tiene un amperímetro aquí, y le voy a decir que se ponga a cargar. Mirad ahí su pantalla. Nos va a decir ahora aquí los amperios. Qué casualidad, 15 amperios. O sea, la batería sí tiene capacidad para seguir chupándolo si este cargador se los da. Y la pinza, y mirad qué es lo que nos dice. 15 amperios casi medio. Es decir, sí está absorbiendo, pero este cargador al calentarse deja de darlos. Su calor se acumula en su interior
y su regulador baja potencia. Este otro, no sé si lo escucháis, es un poco más ruidoso, pero ¿qué pasa? Que te da los 15 amperios de forma continua, porque no se calienta, tiene aire forzado y no se calienta. Conclusión, sí da los 15 amperios, pero cuando se calienta baja potencia. Esta nueva prueba consiste en determinar a qué voltaje deja las baterías el cargador cuando llegan al final de la carga. Os recuerdo, para los que no lo sepáis, que un cargador debería de elevar la tensión de la batería hasta unos 14,4, 14,8 voltios como máximo, para que las baterías queden correctamente cargadas. Vamos a comprobar a qué tensión las deja tanto las baterías normales de ácido plomo como las de gel que tengo aquí abajo, a ver si sabe distinguir entre ellas. Voy a dejar una cámara GoPro grabando esto, puesto que puede demorar bastantes minutos, y vamos a ver aquí en el Fluke, que lo voy a poner en el modo de grabar máximos, mínimos y la tensión media para que quede ahí registrado, y lo dicho, ver a qué tensión la deja. Venga, empezamos con la GoPro. Podéis ver en este momento que indico aquí con la flecha cómo el cargador indica full en su pantalla, y hemos llegado ya al final de la carga de la batería. Bien, podemos ver aquí en la pantalla del multímetro del Fluke cómo los valores obtenidos de fin de carga pues son una media de 14,87 voltios. Para mi gusto es un poquito alto, pero también podemos ver que ha habido momentos en que el cargador ha llegado a una tensión de 14,9. Ya os digo que a mí no me gusta ni siquiera la tensión de 14,8 voltios, pero bueno, se ha pasado un poquito, creo que termina un poquito elevado, está dentro de unos rangos, ya os digo, para mí es un poquito de más. A mí me gustan más tensiones de 14,6, 14,7, porque si no nos acercamos mucho a los 15 voltios, en donde el electrolito de la batería pudiera ponerse a hervir, y en fin, a mí eso no me gusta para una carga normal. Podemos aprovechar estas mismas imágenes para ver cómo el cargador, a continuación de llegar a full, a carga máxima, se va a poner en modo de flotación. En este caso, este cargador no hace una flotación de forma continua a un valor que puede estar próximo a 13,7, 13,8 voltios. Lo que hace es dejar bajar la tensión de la batería hasta que alcanza unos 13, lo podéis ver aquí en el multímetro en el Fluke, hasta que alcanza unos 13,3, 13,4 voltios, y lo que hace es le vuelve a dar una carga, quiero recordar, de unos 2 amperios, hasta que su tensión vuelva a subir hasta unos 13,74, lo podéis ver aquí en pantalla. No sé qué es lo que pasa, pero siempre ocurre alguna incidencia. Mirad, llevo ya casi 3 horas viendo que el cargador ha llegado a una tensión próxima al final de carga, a unos 14, 14,2 voltios, pero no para de cargar. Sigue dando aproximadamente 2 amperios, creo que va a marcar ahí, efectivamente 1,9, 2 amperios, pero es que lleva así 3 horas. El voltaje, os pondré después lo que grabó la GoPro, sigue por aquí, espero que no haya mucho reflejo, ahora ahí. Voltaje máximo 14,2 y de media 14,092. Sigue ahí la batería, que para mí está en buen estado, pero el cargador no termina de cargar. No marca full en su pantallita. Voy a tener que cortar la carga, puesto que, bueno, 3 horas me parece ya un poquito así en exceso. Una vez que ya ha llegado a tensión de fin de carga, que continúe. No sé si este proceso el fabricante lo tiene en cuenta y lo hace por algún motivo, o es que hay algún tipo de incidencia. Yo voy a finalizar la carga. Decir a todo esto que he chequeado la batería con el analizador de baterías por si hubiera cambiado, se hubiera estropeado la misma, pero no, continúa manteniendo la misma resistencia interna, no ha habido ningún problema con ella. De hecho, he probado con este otro cargador y fijaros, a ver si lo apreciáis en la pantalla, que no haya reflejos, lo que tarda en detectar el fin de carga. Como la batería ya está cargada, ¡pum!, ya está. Ha tardado 5 segundos en detectar el fin de carga. Pero el otro no para, no sé el motivo, pero no para.
Antes de pasar al garaje con el cargador y comprobar que tenga la suficiente potencia como para arrancar un coche que se ha quedado con su batería descargada, quería hablaros sobre la calidad de los materiales de este cargador. En este sentido, a mí me ha dejado bastante contento. Los materiales, los plásticos y la chapa que lo forman me parecen de una buena calidad. Los cables que alimentan las pinzas tienen una muy buena sección, os estaré poniendo alguna fotografía para que podáis ver lo que os estoy comentando. Tiene una buena sección, tiene una buena longitud, en ese sentido no creo que vaya a dar muchos problemas, y sus pinzas pues son de una calidad más que aceptable. Como siempre digo, tengo que compararlo con los cargadores que hoy en día inundan el mercado procedentes de China, que para mí tienen unos materiales realmente casi malos, por decirlo así, y en este caso no. En este caso las pinzas son bastante aceptables, tienen una consistencia, bueno, muy aceptable. Igual me hubiera gustado que hubieran podido venir mejor protegidas para evitar cualquier corto tocándose una contra otra, pero bueno, en general los materiales me han gustado. Vamos a empezar con la prueba de ayuda al arranque que efectúa este cargador. Estoy descargando la batería del coche, me estoy arriesgando a estropearla, le estoy haciendo una descarga muy profunda, lleva aquí 10,65 voltios, tenemos que descargarla lo suficiente como para que el motor de arranque no sea capaz de iniciar el motor del coche. Y vamos a intentar después ayudar al arranque del coche con el cargador. Una vez ya descargada la batería, vamos a intentar arrancar el coche y comprobar si la batería puede o no. Adelante, por favor, le pido ayuda ahí a mi ayudante que tengo dentro del coche. Que arranque. ¿Otra vez? No, vemos que el motor de arranque intenta iniciar, pero no es capaz. ¿Otra vez? Nada, deja, apaga. Nada, vemos que no hay fuerza. Vamos entonces ahora a intentar arrancarlo con el arrancador. Vamos a empezar por colocar las pinzas en el orden correcto. Desenrollamos el cable de aquí. Conectamos primero el borne positivo, que haga buen contacto. Si es que lo conseguimos. Por último el negativo, ahí, y ahora conectamos el cargador a la red. Bien, le indicamos que queremos ayuda al arranque. Es una batería AGM. Esperamos unos segundos. Y le digo ahí a mi ayudante que intente arrancar, por favor. Bueno, pues lo ha hecho. Lo ha hecho. Ahora el... Apague. El cargador ahora inicia un proceso por si necesitásemos hacer un segundo intento de arranque, pero como el aparato se calentará excesivamente, hace una cuenta atrás de unos segundos. No podremos volver a intentarlo hasta que esta cuenta atrás llegue a 0. Me he llevado una sorpresa porque técnicamente este aparato dice que aplica unos 100 amperios de carga. Y tengo que compararlo, no puedo hacerlo de otra forma, con la anterior revisión de un aparato parecido que ya os comenté, el de Speed, bueno, el cargador de Lidl, el Ultimate Speed. Y bueno, pues no fue capaz de arrancar el coche este diésel. Así que bueno, para mí ha sido una sorpresa. Me queda por hacer una última comprobación y es el del aviso del cargador de cambio de polaridad a la hora de que si nos equivocamos en poner las pinzas en los bornes de la batería, lo cual en circunstancias normales podría causar una avería en el aparato. En la batería tenemos el polo positivo a la derecha, el polo negativo a la izquierda. Está marcado tanto en la batería como además se puede saber porque el borne positivo siempre es un poquito más gordo que el negativo. Entonces yo lo que voy a hacer es intencionadamente ponerlas de forma incorrecta y a ver si el cargador nos lo indica.
pongo el positivo en el negativo y el negativo en el positivo. Y aquí tenéis al cargador indicándonos con una luz roja. Os voy a hacer zoom sobre el aparato. Ahí creo que se puede apreciar, indicándonos el error. Así que en principio ha funcionado este sistema de protección. Después tenemos otro, que es el de cortocircuito, pero la realidad es que para provocar un corto hay que hacerlo muy complicado, y os digo por qué. La forma de proceder con este cargador es colocar, antes de nada, antes de tener el aparato conectado a la red, colocar las pinzas en su sitio. Bueno, se suele empezar por el positivo y terminar con el negativo. Y entonces, una vez que esté conectado, estoy haciéndolo al revés, pero bueno, después de conectar las pinzas debemos de enchufar el cargador a la red. Por lo tanto, un cortocircuito es casi imposible que se produzca, ¿no? A no ser que nos caiga una herramienta o un objeto metálico aquí que ponga en contacto los dos bornes, lo cual sería muy peligroso. En caso de que las pinzas no estén colocadas en sus bornes, normalmente el cargador ya no manda tensión a las pinzas, por lo tanto aquí un cortocircuito no se va a dar. Así que yo creo que por el momento hemos acabado con las pruebas a este aparato. Para los que pudieran estar interesados en ver los análisis de los equipos de medición que han ido saliendo en este vídeo, os dejaré por la parte superior derecha de la pantalla un enlace a su revisión. Nada más, amigos, deciros que sobre este cargador tenía muchas expectativas y casi todas se han cumplido. No me ha gustado de él el hecho de que baje potencia una vez que se calienta. Igual, algún día me animo a colocarle un pequeño ventilador en su interior que seguro ayudará a bajar drásticamente su temperatura interior y ayuda a que esto no ocurra. Me ha preocupado un poco su tardanza en llegar al final de carga, pero por lo demás en general me ha gustado, en especial el hecho de que sí tenga la potencia suficiente como para arrancar el motor de mi coche cuando se encuentra sin batería, teniendo en cuenta que es un motor diésel de 2000 centímetros cúbicos, por lo que me imagino que para motores a gasolina le será mucho más fácil hacerlo. Os animo a suscribiros al canal y si creéis que soy merecedor de ello, que pulséis el like. Espero volver a veros en el próximo vídeo. Un saludo, amigos, podéis ir en paz. Chao.